Para hablar de este tema y otros, le agradezco mucho a Samuel González Ruiz, experto en temas de seguridad y delincuencia organizada. Me regala unos minutos para hablar del tema. ¿Cómo estás, Samuel? ¿Qué tal, Michelle? Un gusto saludarte y opinar ante tu auditorio. Muchísimas gracias. Este tipo de encuentros, si me permite iniciar con esta pregunta entre pues la infantería marina de nuestro país y elementos ya formados del ejército estadounidense, es para entrenamiento. ¿Entrenamiento de qué tipo? ¿Usted tiene más datos sobre lo que harán específicamente en esta ocasión, sobre todo por el contexto que ya mencionaba? Sí, claro que sí. Mira, Michelle, es habitual desde hace muchísimos años Ujú. que haya pues este tipo de entrenamientos que están pactados entre los gobiernos de Estados Unidos y el gobierno de México. Como en este caso se trata de un entrenamiento que requiere armas, pues para que pueda entrar cualquier fuerza armada, en este caso los 155 soldados, requiere que digamos, se obtenga la autorización por parte del Senado, porque de lo contrario se estaría violando la Constitución. Ujú. Entonces, como es un entrenamiento práctico donde hay armas de fuego, pues se ha dado digamos, este ejercicio. En otras ocasiones, los entrenamientos, pues, no llevan armas y por lo tanto no requieren la autorización del Senado de la República. Ujú. Pero este es un ejercicio práctico que seguramente tiene que ver con las estrategias de la manera como van a actuar los grupos de marinos de México con los grupos norteamericanos y para pues atacar de una manera directa a los cárteles de la droga que como sabemos ya el gobierno norteamericano y el canadiense los han señalado como Foreign Terrorist Organization, FTO, como les llaman ellos. Ujú. ¿Eso qué quiere decir? Que están sujetos todos los cárteles a las leyes norteamericanas y obviamente pues se trata de diezmar, de bajar la intensidad y obviamente de someter los territorios mexicanos al control de la autoridad. Sin duda, además del trabajo al combate al narcotráfico en las aguas mexicanas, sobre todo en esta zona, obviamente, del país, también combaten, está entendido, la pesca ilegal. Pero queremos entender, sobre todo cuando vemos la estrategia que ha desplegado México luego de estos acuerdos con Estados Unidos, pero también reconociendo que desde el mes de octubre la estrategia de seguridad ha cambiado con el secretario Omar García Harfuch y el barrido que están haciendo en varios territorios, como por ejemplo Sonora, Sinaloa. ¿Está motivando a que los cárteles de la droga estén moviéndose ahora por el mar, estén moviéndose por los golfos de esta zona del continente? Sí, los cárteles de la droga usan cualquier tipo de territorio para transportar sus sustancias ilícitas. En el caso de la cocaína, pues de Sudamérica Sí. hacia el norte. Pero aquí no solamente se trata de la utilización de elementos de mar, sino de acciones de entrenamiento en distintos territorios de la sierra, de las ciudades, de diversas estrategias para poder, como ya lo dije, someter a los cárteles de la droga, que como sabemos, Michelle, no solamente tienen que ver con drogas, sino que desde hace bastante tiempo mueven 27 delitos, Ujú. entre los que están, desde luego, pues la trata de personas, el huachicol, obviamente los elementos ilegales de captura de especies marinas prohibidas, Sí. el secuestro en algunas ocasiones, la extorsión, la piratería de Sí. productos, es decir, es una gama muy importante de actividades ilícitas que han venido controlando y por eso, pues con este apoyo, el gobierno mexicano, en colaboración con el gobierno norteamericano, desarrolla nuevas estrategias para desarticularlos, para diezmarlos y para someterlos a la justicia, Michelle. Samuel, en el caso del combate al narcotráfico, como que, bueno, que queda claro que eso también facilita o ofrece esta voluntad, sobre todo de la que ya había, para que puedan entrenarse nuestros, obviamente, soldados mexicanos. ¿Cómo hacer estrategia para entrenar a marinos, entrenar al ejército mexicano en acciones que tienen que ver con el narcotráfico cuando la situación que se vive en México no es la misma que hay en Estados Unidos? ¿Cómo hacen? ¿Se diseñan estrategias especiales? ¿Qué información hay sobre esto? Sí, mira, obviamente el ejército norteamericano está capacitado para actuar en todo tipo de terrenos, ¿verdad? Ujú. Tienes allá, igual que acá, desiertos,
Sí. Tienes bosques, tienes sierra y pues el ejército norteamericano se mueve pues prácticamente en todo el mundo, desde Afganistán hasta Irak, hasta en cualquier lugar donde se requiere una operación. Por eso son uno de los ejércitos más entrenados del mundo y aquí obviamente no solamente tiene que ver con el tema de un entrenamiento en cierto aspecto militar, sino también en el manejo de la inteligencia, de la información, obtener datos y poder desarrollar y buscar los objetivos de una manera directa, Michelle. Los elementos de infantería que viajan, bueno, que sostienen estas reuniones con elementos navales de Estados Unidos, suben de rango una vez que son preparados por estos representantes estadounidenses o regresan porque estamos hablando de cerca de 100, 110, 115, es decir, no es una cantidad importante, pero ellos regresan con alguna formación especial, queda claro, pero también con algún cargo especial para entrenar a otros elementos de la Marina de México, o cuál es la posición una vez que se reincorporan a las fuerzas. Recuerda que estos grupos son grupos especiales que se usan en situaciones tácticas específicas Ujú. y muy entrenados y muy capacitados para trabajar con las otras unidades. Desde luego hay el conocimiento que se adquiere y el entrenamiento se puede transmitir a otras unidades, pero todas son especializadas, no es un conocimiento general, Es sino es decir, es un equipo que va a especializado. trabajar para temas específicos. Exacto. Entonces, obviamente, todos estos cursos forman parte de del currículo de los soldados y marinos que participan en ella y como forma parte de eso, desde luego se les tiene en cuenta para las promociones, pero no por haber participado en estos cursos, según entiendo yo, automáticamente van a subir de rango. Se toma en cuenta, pero recuerda que en el ejército hay rangos específicos, hay carrera específica y por lo tanto se pasa por exámenes para subir de uno de los puestos al otro. Entendiendo que, porque lo escucho muy positivo y que realmente se requiere, Samuel, este entrenamiento en México, ¿hay otras áreas de oportunidades donde podría aprovechar, pues obviamente la preparación de elementos del ejército de Estados Unidos en nuestro país? Desde luego, yo creo que la coordinación que está llevando el gobierno con las dos áreas, el ejército y la marina, más la Guardia Nacional y el liderazgo de la presidenta y de Omar García Harfuch, todo eso va a abonar a que se reduzca la violencia en el corto tiempo y a que tengamos cada vez menos estos lugares donde exterminio, donde ha habido, pues desafortunadamente, tantos desaparecidos. El tema de desaparecidos, como sabemos, es crítico y Sí. es porque el narco y la delincuencia organizada controlan pedazos del territorio donde ellos pues hacen este tipo de campos donde llaman a la gente, las Sí. entrenan y luego cuando no están de acuerdo con ellos pues los eliminan. Esa es una cosa terrible que está pasando en nuestro país y por eso creemos que debe ser muy importante la formación para que se terminen este control. Todo el territorio mexicano tiene que estar en manos de la autoridad legítima, Ujú. desde luego los ayuntamientos, los estados y el gobierno federal, y debe reasumirse el control que en muchos años se perdió, desde hace unos 25 años se perdió en partes de nuestro territorio, Michelle. Así es, Samuel, para cerrar, porque me queda un minuto y agradecerle la disposición para platicar con nosotros. ¿Cómo ve el desempeño de la Guardia Nacional ya asumiendo un papel tan relevante como es el del Ejército Mexicano en labores de seguridad como esto que acaba de mencionar, enfrentar al narcotráfico, al crimen organizado en zonas tan complicadas como Sinaloa, como Sonora, como Jalisco, como Michoacán? Sí, el despliegue de la Guardia Nacional en los últimos 7 años ha sido importante, ha tomado pues paso por paso la presencia en todas partes del país y creo que con las reformas y el complemento ahora de la Secretaría de Seguridad Pública con Omar García Harfuch en la parte de inteligencia y de coordinación, esperemos que en muy poco tiempo, ¿verdad?, se retomen el control del territorio y se domine a estos grupos de delincuencia organizada que se han infiltrado en varias partes de la estructura del Estado local, estatal y en algunos casos federales también. Samuel González Ruiz, gracias por la entrevista.
Gracias, Michelle. Que tenga buena tarde, experto en temas de seguridad y delincuencia organizada.